El Centro Cristiano El León presenta. Vamos al mensaje y en esta hora quiero guiarles a ustedes a una palabra que el Señor comenzó a hablarme en la madrugada. Siempre hacemos esto, oramos por ustedes y le pedimos al Señor que nos hable. Y en mi caso personal, el Señor me habla siempre, tiene muchas formas de hacerlo, pero no me quedan ninguna duda cuando Él me visita en sueño. Para mí es, ya me levanto con paz en mi corazón y sé que lo que tengo que ministrarles, lo que tengo que hablarles es como Él dice. Hoy voy a ministrarles la palabra protección sobrenatural. Si usted busca en la red o en las redes o en un diccionario o en las redes que están en online para buscar la palabra sobrenatural, es algo que no se puede explicar. ¿Sí? Los científicos, los que intentan explicar todo, la palabra sobrenatural o sobrenaturalidad es algo que no se puede estudiar porque no hay manera de cómo comprobar cómo es que nace, cómo es que se inicia. Por eso es sobrenatural. Sobrenaturalmente, esta niña estuvo muerta 30 minutos y está viva y no sabemos cómo explicarlo. Esta persona estaba ahogada 2 horas y sobrenaturalmente está viva. No se puede explicar. Hay cosas que no se pueden explicar. El Dios al que usted le dio su corazón y le dio su vida, la de sus hijos, la de su familia, es el Dios de lo sobrenatural. ¿Quién podrá investigar a Dios para ver cómo hace sus cosas? ¿Qué? ¿Cómo podrán entender al Señor? Solo la palabra dice que el Dios de lo sobrenatural muestra a las naciones, a los reinos y a todo lugar su gran manifestación de amor. Yo creo que muchos de ustedes dicen a veces, estoy orando y ustedes necesitan que Dios le confirme por lo que están orando. Necesito que Dios me diga de alguna manera que Él me está escuchando. Bueno, hay que empezar a cambiar la perspectiva de lo que nosotros creemos y decimos. Y esto es importante que usted, por favor, lo tome. Sobrenaturalidad. Pero para yo creer, cuando digo yo, estoy refiriéndome a usted. Cuando todos nosotros cambiamos nuestro pensar, entonces ya no va a haber en nosotros ni una tilde de duda y vamos a poder creer totalmente. ¿Cuántos de ustedes han ido en alguna ocasión de vacaciones y de pronto, no sé, estaban caminando y vieron unos muchachos, unos payasos invitándole a una carpa donde que se le llama a la gorra, que es a la gorra que no tiene que pagar entrada, y de pronto ustedes fueron porque se sintieron que podían hacerlo, estaban con tiempo libre, y de pronto
empieza el show, la fiesta, la celebración. Y hay algo que a veces nos sucede siempre. Queremos encontrarle la vuelta y queremos saber cómo hace para sacar del sombrero el conejo al que está dando el show. La otra vez nosotros estuvimos en un lugar y pagamos para hacer un recorrido, y en ese recorrido estaba ir a un teatro que había, y entramos al lugar y yo empecé a mirar todo, como todo, ¿no? Yo quiero descubrir algunas cosas, quiero descubrir. Entonces comencé a entender que toda la gente que va a un show, a un lugar, vamos a decir, mira y cree en lo que ve. Mira y cree en lo que ve. A veces no nos damos cuenta y hay ilusiones de cosas que nuestra mente comienza a absorber. Me pusieron todo un escenario en negro y me empezaron a pasar cosas de fosforescentes y se veía como que volaban mariposas y se veía como un caracol gigante se movía y todas cosas que mi mente empezó a percibir. Y yo empecé a decir, esto es maravilloso. Primero porque observo y digo qué bueno sería traerlo a la iglesia y que se haga una representación así. Yo dije, qué maravilloso, qué hermoso. Y salí del lugar con la imagen de un mundo diferente, porque mostraban un mundo diferente, cosas diferentes. Me salí de ahí, me fui a otro lado y me quedé pensando en que lo que nos muestran, nuestra mente tiene que estar preparada para creer y soñar con algo nuevo o diferente. Es como cuando usted viene a la iglesia y nosotros los predicadores tenemos que tratar por la palabra de Dios, mostrarle a usted lo que Dios puede hacer con usted y con su familia. Hay gente que salía del teatro y dijo, wow, qué espectacular, ¿cómo hizo para meter ese helicóptero ahí adentro tan rápido? Y yo me quedé pensando, ¿y cómo hizo para sacar esa chica de ahí? ¿Cómo hizo? Y se iban, y yo iba escuchando porque caminaba entre la multitud. No hay otro como él. Yo quiero ir a que me firme un autógrafo. Yo quiero darle la mano. Yo quiero que me toque. Yo quiero que me... Yo, cuando salí de ahí, yo dije, gracias Señor, porque esta vez no me hizo desaparecer el reloj. Porque ya me pasó que fui justamente a ese teatro y no sé, de 500 personas me vio como que era yo, ¿qué tenía que hacer? Venga, pase. Y me hizo desaparecer el reloj. Bueno, después me lo devolvió, creo que me lo devolvió. A ver, esto no es magia, esto no es ilusión óptica. Lo que Dios hace con nosotros es sobrenatural. ¿O yo no? Sobrenatural.
Hay cosas que van a pasar y es la que te van a llevar a la sobrenaturalidad. La pérdida de un esposo, de una esposa, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una vivienda, lo que sea, una enfermedad, lo que sea, te llevará a conocer al Dios sobrenatural. ¿Oíste, no? No quiero hablar de mí, pero yo no sé si, bueno, porque nos escuchan en varios países. ¿Vieron cuando el pan lo deja fuera 2 o 3 días? ¿Qué pasa? Se pone duro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es más rico para tomar en el té o en el mate cocido con leche o en el café? ¿El pan fresco o el pan duro? Levanten la mano los que dicen voy por el pan duro, el pan que se seca. Yo tengo uno, allá tengo, allá hay alguien más. Sostengan la mano bien porque los quiero por las dudas no me... ¿Te gusta el pan duro? No tenga miedo. Sí, bajen la mano. ¿Y los que les gusta el pan fresquito? Muy bien. Le voy a decir esto. ¿Por qué a uno le gusta el pan duro cuando tiene posibilidad del pan fresco? ¿Verdad? Yo recuerdo esto. Cada vez que hay pan duro en casa. Yo pongo, a mí en casa me retan, lo digo porque soy una víctima de casa. Me hago la víctima, como dicen acá. Hay alguien que lo ha patentado ese dicho. No vamos a decir quién. Pero yo veo pan duro en casa, lo agarro, mientras no me puedan ver, me hago mi taza verde. Ustedes no saben cuál es mi taza verde. Como dicen, esta es la taza del pobre, pero no porque esté dañada la taza, porque la taza está nueva, impecable, hermosa, pero es la taza grandota. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños y no había pan blando y lo que había era ¿qué? Pan duro. ¿Y cuántos buscaban la taza más grande porque tenía que entrar más pan? Yo era uno. Y mi ilusión era llenarme porque sabía que no había comida al mediodía. O los chicos se juntaban al otro día, ¿qué comiste? Milanesa. Y yo rogaba que no me preguntaran a mí, porque era pan duro. Y en la mañana me mandaban a la guardería, ahí comía. Pero los sábados y domingos la guardería no estaba. Así que había que comer lo que hubiera. ¿Creen que Dios no ve eso? ¿Creen que Dios es despiadado? No, Dios lo ve. A veces venimos en el auto, se nos pincha una goma y nadie se detiene. Y nosotros tenemos que estar cambiando y padeciendo. Y uno dice, ¿y por qué se me pinchó la goma si está nueva, que esto, que lo otro? Es porque a veces Dios permite que pasemos situaciones porque más adelante, en otro día, en otra ocasión, veremos a alguien parado y el Espíritu de Dios nos recordará que vivimos una situación y fue fea y nos tenemos que ayudar. Cuando veas pan duro en tu casa, el Señor te recordará de dónde te sacó. No quiere decir que el pan duro que está ahí quiere decir que empieza la crisis o la necesidad. No, te recuerda el Señor de dónde te sacó.
Y cuando te recuerde de dónde te sacó, ese día tienes que honrar al Señor. Tienes que fijarte quién no tiene. Tienes que fijarte dónde hay alguien con necesidad. Ve y hazlo. Ayúdale. Porque ese alguien que recibirá de ti no solo va a recibir lo que tanto necesita, sino que también recibirá la palabra de Dios. Porque también le hablarás del Dios que te bendijo a ti, que un día tú estuviste como Él estuvo, pero que Dios vino a su corazón y Dios lo cambió. Dios no se olvida de nosotros, nunca. Dios, como dicen en Europa, hay un cartel que decía, Dios allá, 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 allá. Como diciendo, Dios está allá, allá, allá y no le interesan los problemas de aquí. Dios le interesa los problemas nuestros. Siempre le ha interesado. Protección sobrenatural es la que Dios nos propone a nosotros, que no tiene explicación. ¿Entiende? No va a tener explicación lo que Dios hará o hace con usted. Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 21 y verso 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Creo que dice, yo sé que está en la Biblia, pero nunca lo leí. Bueno, hoy lo leyó. Yo creo que a muchos le queda lo visual, ¿no? Las películas. ¿Sí? Y después queda también los que constantemente quieren desacreditar a lo que Dios hace. ¿Sí? Algunos dicen, he escuchado muchas teorías, y dicen, lo que pasó fue que hubo un terremoto y el mar se contrajo por el terremoto. Y entonces pasaron todos en seco. Y después el mar volvió. La palabra sobrenatural es no poder explicar científicamente esa situación. Pero hay algunos pícaros que creen tener teorías acertadas. Creen tener, vamos a decir, lo que los científicos no pueden explicar. ¿Qué pasó? Pasó que Dios empezó a escuchar a su pueblo. Míreme, por favor. Pasó que Dios empezó a escuchar a su pueblo. Este pueblo que se le abrió las aguas, era un pueblo que Dios no escuchaba. 400 años Dios no lo escuchó. Se le cerró el cielo y no le llovía bendición. Se le cerró el cielo y no había quien lo defendiera. Pero Dios lo empezó a escuchar.
le dije a uno de los pastores de la casa, le dije así: Dios nunca nos va a llevar a la Nueva Jerusalén con mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque la esclavitud en el cielo no existe. En el cielo la esclavitud no tiene lugar. ¿Oyó, no? Aquí en la tierra sí la esclavitud tiene poder, pero en el cielo no. Israel era esclava. Israel estaba esclava. ¿Por qué estaba esclava? Bueno, si recordamos las Sagradas Escrituras como para hacer un poco de historia, recordamos que José fue el primero que fue a Egipto y que Dios lo utilizó a él. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo habían vendido? Dios lo utilizó a él. Pasó por la cárcel, pasó por desprecio de sus hermanos, pasó por ser vendido, pasó a ser esclavo. Pero era necesario pasar por todo ese camino para llegar al propósito. ¿Cuál era el propósito? Revelarle el sueño a Faraón. Y después del sueño del Faraón, el Faraón, oiga, le dio toda la autoridad, toda, a José. Le dijo: yo lo que voy a firmar, al menos como para, pero tú eres, estoy yo y vienes tú. Pero José pasó a reinar Egipto. ¿Oyó? No había otro hombre, excepto que Faraón, no había otro hombre que tuviera el poder que él tenía. Él podía decir: esa persona le quitan la vida, esa persona hagan esto, esta persona. Él tenía el poder para eso. Pero él había sido ¿qué? Esclavo. Había sido ¿qué? Vendido. Había ¿qué? Aprendido en la cárcel. Aprendió en la cárcel. Dios le enseñó misericordia. Dios le enseñó no maldecir. Impresionante. Impresionante. Para hacer historia, él hizo que toda su familia viniera a vivir a Egipto porque había una escasez grandísima sobre el mundo. La gente se moría de hambre. Y Dios le había dado la estrategia a él para que durante 7 años él se preparara. Le dio la estrategia de cómo sembrar, le dio la estrategia de cómo almacenar. Y cuando vino la gran escasez, sus hermanos vinieron, y para acelerar, porque no les voy a contar cómo fue el encuentro y todas esas cosas, sino que pasaron a tener provisión mundial por medio de la mano de José. Esa provisión fue tan grande para Moisés, para José, tan grande para José, que toda su familia se vino a vivir a Egipto. Murió y él pidió, oiga, él pidió que cuando regresaran a la tierra que Dios les había prometido, llevaran sus restos,
sus huesos, llevaran su cuerpo a ese lugar. Pero tuvo que esperar un poquito eso. Porque el pueblo, la familia de él y los israelitas que vinieron a vivir a Egipto, empezaron a prosperar, empezaron a multiplicarse. Y era tanta la cantidad de hebreos que había que tuvo miedo el nuevo faraón que había. Tuvo miedo la cúpula de gobierno que había, tuvo miedo y pensaron que los hebreos llegarían a gobernar y ellos no podrían hacer nada. Y es ahí cuando empieza el plan de lo que nosotros conocemos como la esclavitud. Los metieron en esclavitud. Les quitaron todas las posesiones que tenían, los metieron en esclavitud. Y nosotros vemos las construcciones, se han descubierto canteras que le llaman, donde se saca de la piedra y se hacen muchas cosas para hacer los monumentos, las imágenes que vemos nosotros en Egipto. El pueblo de Dios, escogido por Dios, que Dios lo salvó de la hambruna, ahora estaba en esclavitud. Dios se olvidó del pueblo. El pueblo se olvidó de Dios. El pueblo se olvidó de oír a Dios. El pueblo se olvidó, el pueblo hebreo se olvidó. Y oiga, yo he leído en varios artículos, inclusive he llegado a entender que Dios le quitó al pueblo hebreo la manera de cómo se pronunciaba el nombre de él. Porque cada vez que se hablaba de un hebreo, se insultaba a Dios. Mire usted, O sea, este esclavo, este hebreo esclavo, y el Dios suyo que no lo sirve, el Dios suyo que no lo defiende. Y así van pasando 50 años, 100 años, 150 años. A causa de su terquedad, a causa de su situación, Dios fue quitándole el nombre que hoy podemos pronunciar, que es Yahweh. Yahweh. Se los hizo desaparecer. Entonces, leemos nosotros, acabamos de leer en Éxodo 14, 21, 22, donde Dios utiliza a Moisés para tocar las aguas y las aguas se dividen ambos costados. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que el pueblo empezó a clamar a Dios. Pasó que Dios los empezó a escuchar. Pero ya no estaban más, ya no estaban más con su corazón igual. Ya no eran esos que creían en la sobrenaturalidad. Ya no estaban más esos que decían vamos a la guerra, Jehová está con nosotros. Ya no estaban más. Entonces Dios empieza con un plan. Y el plan es llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cómo hacer
que usted pueda entender que usted es un hijo y un hijo tiene derechos. Imagínese usted en su casa, en la casa de su papá, entra, viviendo ahí, ¿no? Entra, y que usted pide permiso para abrir la heladera, la nevera, permiso, voy a tomar agua. Permiso, ¿puedo ir al baño? Permiso, ¿me puedo ir a acostar? Permiso, ¿puedo? Todo así. ¿Qué haría usted con un hijo así? ¿No lloraría? Yo me largaría a llorar. Mi hija va a mi casa y dice, es mi casa. Ella no me dice, voy a abrir la heladera, ¿puedo? Y se la abre. Mi nieto, ya ellos ya no le dijimos yo que es su casa, ellos entienden que es suyo y todo es suyo. Y nosotros no podemos entender quiénes somos, que somos hijos de Dios, el Dios de lo sobrenatural, el Dios que te puede hacer vivir con 10 pesos en tu bolsillo todo un año y nada te va a faltar. Y es tan grande su bendición que vas a tener los 10 pesos y no lo vas a poder gastar. Porque cuando querés gastarlo, el Señor te muestra su bendición y decís, ¿qué? ¿Para qué? Se te va, ¿viste cómo se pone feo el billete ahí? Así. ¿Usted cree que no? Porque soy su hijo, declare, soy su hijo. Hijo del Dios sobrenatural. Ahora, yo no salí diciendo, qué grande este hombre, cómo hizo aparecer ese helicóptero, ahora yo le creo. No, yo no le creo a él. Porque yo sé que una ilusión óptica y me engañó. Y entonces yo empecé a estudiar y sé cómo hizo el truco. Ahora, Dios no hace truco. Yo amo a Dios porque Dios no hace truco. Estaba hablándome el Señor y me estaba tratando de hacer entender cuando Él te dice, yo te bendeciré y bendeciré tu canasta. Cuando Él dice, yo te bendeciré y bendeciré tu canasta, significa que nunca jamás te vas a hacer problema por los alimentos. Yo no sé, hay gente que dice que no se me acabe el aceite y está pensando, ay, que no se me acabe el aceite, que no se me acabe el arroz, ay, que el azúcar, ay, el azúcar. Y así todas las cosas. Y entonces está todo el día pensando ¿en qué? En la provisión que no tiene o que no va a tener. Entonces el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, cuando yo decreto algo, ya te olvidas de esa extrema necesidad que tienes o que tenías. Cuando Él decreta que va a venir dinero a tus manos, algunos deben pensar que le va a venir un buen negocio y que va a hacer un gran negocio y que le va a dar mucho billete el negocio. Dios no te dice eso. Cuando Dios dice, el Dios sobrenatural te dice, van a venir finanzas a tu mano, tú ni sabes cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Y la finanza te van a llover en las manos. Yo sé que muchos lo pueden sacar después de contexto y me van a poner por ahí en las redes burla de cosas que estoy diciendo. Pero el Dios sobrenatural, en el cual soy su hijo y usted es su hijo, su hija, hace eso. ¿O yo no? Hace eso con sus hijos.
Y ya queda atrás ese tiempo. No es una ilusión. ¿Oyó, no? No es una ilusión. Lo que Él hace, lo hace para mostrar su gloria sobre usted y hacerle saber que es su hijo. Así que significa que cuando usted va al cuarto de oración, cuando usted va al tiempo de oración, cuando usted va, usted entra a la casa. Así que tiene derecho a ir y abrir la nevera espiritual. Tiene derecho de ir y descansar en su presencia. Tiene derecho de ir y disfrutar todo porque es usted su hijo. Entonces estamos cometiendo un grave error. Pensar que alguien puede ser mi proveedor. Pensar que Juan, que Pedro, que puede ser mi proveedor. Él es nuestro proveedor. ¿Oyó, no? Él es nuestro proveedor. Y entonces todo cambia cuando nosotros permitimos que Él cambie el corazón. Ya dejamos de pensar como mediocre, como esclavo. Hay gente que no entiende y desde su infancia ha sido esclavo y sigue siendo esclava. Yo no soy esclavo. Dios me liberó y predico de la liberación que Dios hace. José era esclavo y después predicó al Dios de la liberación. Él no era un estafador, como dicen por ahí algunos, que los predicadores son estafadores, que son, voy a utilizar una palabra vulgar, chanta. Yo no soy ningún chanta, ningún estafador. Soy hijo del Dios viviente. Hijo. Yo quisiera a veces estar como usted, porque yo amo estar sentado y comiendo, de verdad, comiendo espiritualmente. Yo cuando me voy así a algún lugar, yo quiero que no me dejen hacer nada, pero ¿qué pasó conmigo? El Señor decidió tomarme de entre los que estaban como usted. Yo estaba. Decidió tomarme y ponerme en el altar y decir todo lo que Él me iba diciendo, y es lo que hago. ¿Estoy desagradecido? No. Gracias, Señor, me escogiste, porque yo de joven decía, quiero servirte. Él es el que aprueba quién puede estar aquí o quién no puede estar aquí. Él es el que aprobó a Moisés cuando le dijo las aguas que se abran, y se abrieron. Él fue el que aprobó a José y le dio lluvia, oiga, lluvia de cereal. ¿Por qué? La lluvia, le llovía donde sembrara, llovía, cosecha récord. Y él pasó a ser el granero del mundo. Interesante, ¿no? Era tanto el dinero que tenía José, tanto, que hasta el día de hoy se lo recuerda a él en Egipto. Impresionante. Ahora, Dios decide abrir el mar porque lo escucha, pero tenemos un problema con los que tienen que pasar por el río o por el seco. El problema de no saber quién es Dios. Porque si usted me viene escuchando, yo hace un ratito le dije que 400 años pasaron y no sabían quién era Dios. No sabía. Nosotros hemos leído la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Alguna vez la leímos aquí? Dice que Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón le dijo, nadie sale, nadie se va de aquí.
el que endureció el corazón de Faraón fue Dios con un propósito. Dios no hace nada sin propósito. ¿Qué problema? Hace mucho que yo no le predico aquí al águila. Pero cuando empiezo a predicar de esta cosa, empieza el problema. Me conoce, por eso dice de mí, me conoce. Entonces yo quiero predicar de espalda, pero doy mala imagen así. Dios tenía un problema con la mente esclava y con los que pensaban esclavo o los que eran esclavos. Los hebreos eran ¿qué? Esclavos. Nacían y morían ¿qué? Esclavos. Los niños que nacían ¿para qué? Para llevar carga. Los jóvenes, usted sabe que una vida como la que ellos llevaban no morían a los 80 años. No. Los dejaban que se procrearan y los tenían ellos fuertes, trabajadores, hasta los cuantos, 45 años, tal vez 50 años, por mucho. Pero las cargas, las excesivas cargas, los mataba. Entonces nacían y morían ¿qué? Esclavos. Así que cuando se le aparece Moisés para decirle que yo soy el que soy, me envía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No sabían quién era Yahweh, el Dios de lo sobrenatural. Entonces Moisés, hablando con Dios, le dice, ¿pero cómo me van a creer que yo soy tu enviado? Dile que el gran yo soy te envía. Y ahí arrancó el tema de no sabemos si Dios te envió a vos o no. El gran yo soy. ¿Cómo sabemos? Pero bueno, queremos ser libres, queremos irnos. Estamos todos de acuerdo. El problema es que Dios nos lleva a una tierra de bendición, a un esclavo, sino que lleva a un libre. Porque el esclavo en tierra de libre hace cosas de esclavo. Hace cosas de esclavo. Se mueve como esclavo. Habla como esclavo. Practica, vive su vida como esclavo. Muchos de ustedes, Dios quiere liberarlos. El problema es cómo yo visualizo, por eso yo le hablaba, cómo visualizo a Dios. Cómo visualizo la iglesia, cómo visualizo todo lo que se hace dentro de la iglesia, cómo visualizo al Dios sobrenatural que se manifiesta en la iglesia. ¿Cómo lo visualizo? El pueblo hebreo tenía que empezar a ver al Dios sobrenatural. 10 plagas el Señor envió a Egipto. Y no es porque se quería hacer el bonito. El plan de él no era para decirle a Faraón, yo soy más poderoso que vos. Porque Dios no tiene que... ¿Vieron los muchachos que dicen, mira, qué galleta? Y el otro dice, para, mira. Y mira, y le muestran acá todos los dibujos, eso. Yo lo puedo dibujar también. Dios no necesita hacer eso. Dios no necesita hacer eso. ¿Me está escuchando? Dios no lo necesita. Pero ¿por qué entonces hizo eso con Faraón? El problema no era Faraón. El problema era el pueblo hebreo, su pueblo. Enfureció a Faraón, endureció el corazón de Faraón. Y ahí empezó el proceso de la liberación en la mente. La liberación en la mente, porque lo primero es la mente. Yo quiero pedirle al Señor que usted entienda el gran problema que muchos podemos tener en la mente.
Ya una vez lo dije. Al elefante ese gigante, lo traía con una soguita y agarraba un pinche, ¡sí!, lo ponía ahí y se iba. Y el papá que estaba visitando el circo ve con su hijo y lo agarra al hijo y se asusta y lo llama el cuidador y dice: pero usted no tiene cuidado, esto no hay seguridad, ¿cómo va a hacer eso? No pasa nada. Pero usted está mal, ¿cómo va a hacer eso? No pasa nada. Le voy a explicar. Cuando era bebé, le pusimos una cadena en la pata y una bocha grande así. Entonces, ¿qué hacía él? Quería ir para un lado y no podía. Y así pasaron los meses, los años, y él en su cabeza tiene que no se puede. Así que con una cadenita le ponemos ahí y él sabe que no se puede, que no se puede. Muchas veces nosotros, hasta que no somos libres en nuestra mente, no podemos estar en la tierra que está el hermano que sí fue libre, la hermana que sí fue libre. Venimos a la misma iglesia, nos conocemos, nos amamos, y uno está bien y el otro no está bien. Uno está económicamente bien y el otro no está económicamente bien. Uno está en el matrimonio bien y el otro no está bien. Como que una balanza que está, pero venimos a la misma iglesia. El pueblo hebreo era su pueblo, pero tenía mente de esclavo. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, nómbreme alguna. Gríteme alguna. La langosta. ¿Y se acuerda en el término de si fue la primera, la segunda, la tercera? ¿No? ¿Cuál fue la quinta plaga? ¿Se acuerdan alguno? La séptima plaga. No, ¿verdad? Bien, miren, Dios siempre reserva lo mejor para el último. Diga conmigo, Dios siempre reserva lo mejor para el último, o sea, para liberarme. Ay. Tenemos que ver, la Biblia dice: bienaventurado el que no vio y creyó, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Ahora, este pueblo hebreo, yo no digo que sea usted, yo digo el pueblo hebreo lo que era. Plaga número 1, si quiere anote, plaga número 1. Las aguas se convierten en sangre. Yo lo digo, usted lo anota. Éxodo 7, 14, 24 al 24. La segunda plaga, la plaga de las ranas. Dios le mandó que se convirtieran primero las aguas en sangre. Después Dios le envió ranas por todas partes. Eso está en Éxodo 8, del 1 al 15. La tercera plaga, los piojos. Ay, abundaban los piojos. Imagínense una plaga de piojos. Se me sube uno acá a mí, yo estoy como loco para sacármelo porque lo siento. Ahí está la plaga de los piojos en Éxodo 8, 16, 19 al 19. La cuarta plaga, las moscas, en Éxodo 8, 20 al 32. La quinta plaga, la terrible peste sobre el ganado. Moría el ganado por la peste. Eso está en Éxodo 9, del 1 al 7.
La sexta plaga, las úlceras. Éxodo 8, Éxodo 9, del 8 al 12. La plaga número 7, séptima, la lluvia de granizo y fuego. Eso está en Éxodo 9, del 13 al 35. Vamos con la plaga número 8, octavo, las langostas. La otra vez, no sé por qué, pero parece que el viento las trajo y se vieron en este lugar langostas gigantes. No sé si alguno las llegó a ver por aquí. Por acá las vimos nosotros. Decíamos, mira lo que es eso. Le digo, no se compara a la langosta que estamos hablando aquí. Era más grande todavía. Porque la langosta pasaba y se comía todo. No dejaba nada. ¿Está ahí? Bien. La plaga número 9, novena. Las tinieblas. Dios le mandó tinieblas. Y eso está, lo de la langosta está en Éxodo 10, del 1 al 20. Lo de las tinieblas está en Éxodo 10, 21 al 29. Y la última, lo mejor lo deja para el último el Señor. Y fue que el Señor envió al ángel exterminador. Ahí murieron todos los niños. Bueno, voy a corregir porque tengo que corregir. Ahí murieron todos los primogénitos. Todo el que tenía 30 años y era primogénito, murió. El que era primogénito y tenía 5 años, moría. Primogénito con 70 años, moría. Todo primogénito. Primogénito hasta de animales, todo moría. Y dice que fue el día del lamento. Hace poco Israel estuvo festejando dentro de las Pascuas. Hay un día que es el día del lamento. Y es justamente esto lo que yo estoy hablando. El día del lamento en Egipto. 10 plagas, ¿verdad? ¿Por qué 10? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Porque a medida que las plagas iban activándose, el pueblo iba tomando fuerzas y empezaba a ver todas las cosas que podía hacer el Dios sobrenatural, el Dios de sus antepasados, y el Dios que lo estaba sacando, llevándolo a una tierra de libertad, a una tierra de libertad. Voy a decir un pensamiento que tengo. Ustedes vieron que en Sudamérica ha entrado una ola grande de lo que ha sido o de lo que es sometimiento con la economía, sometimientos con los militares, sometimiento con lo que son, bueno, ustedes están viendo lo que sucede ahora mismo en Venezuela. Y vieron lo que han lanzado. Empieza el plan de liberación. Pero ¿cuántos años hace que están en esa situación? 20 años. Y a mí me lleva a pensar esto. Es un pensamiento personal. ¿Mentalidad de qué? De esclavo. Adquieren mentalidad de qué? De sometimiento. De no se puede. De no intentes, que no vas a poder. No intentes porque te voy a dar duro. Entonces, Dios para la liberación tiene que enviar ¿qué? Lo mejor al último. Así que imagínense, Dios va a liberar a esta nación y Dios va a usar su poder para liberarla. Para que se vuelvan a Él. Oiga, para que se vuelvan a Él.
Ahora, Dios me habla de 10 plagas y el problema no era con Faraón. El problema era con el pueblo hebreo. Para que creyeran en el Dios de sus antepasados. Para que creyeran. Dios decide sacarlos y ahí volvemos a Éxodo 14, 21, cuando Dios utiliza a quien Abraham, a Moisés. ¿Para qué? Para liberarlo, para sacarlo. Usted ha leído conmigo que murió mucha gente en el desierto, ¿verdad? 40 años cuando se podía haber hecho ese viaje caminando, 40 días. ¿Oyó no? 40 días se llega a ese lugar donde Dios lo iba a llevar. Pero estuvieron ahí, ¿qué? ¿Cuánto? 40 años. ¿Por qué? Porque no creían. ¿Por qué? Porque no confiaban. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses. ¿Y qué? ¿Y la caminata esa para qué? Para que fueran muriendo uno a uno, como una zaranda, uno a uno, hasta que empezó a entrar, como diríamos, ¿no? La sangre nueva que nacía, ¿qué? Nacía siendo libre. Dos hombres menciona la Biblia y que por medio de ellos Dios los bendijo toda su tribu. Una fue, ¿le ayudo? Josué, y el otro, Caleb. 2. Esos, completito, Dios le dio un decreto de bendición y le prohibió que se casara uno de esas 2 tribus con el resto de las otras tribus. Las 12 tribus eran. El resto les dijo, no quiero que se casen. ¿Oyó no? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado un decreto de bendición. Increíble. Dios lo saca de Egipto y Dios le da un decreto. Prohíbo que los hijos de Caleb se casen con cualquiera de las otras tribus. Prohíbo que los hijos de Josué se casen con cualquiera. Prohíbo. ¿Se pueden casar entre Caleb y Josué? Sí, pueden. Pero el resto no. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Diga conmigo, porque somos duros. Dentro de la iglesia tenemos gente que está bien, tenemos gente que está libre, tenemos gente que no tiene problemas, pero dentro de la iglesia también tenemos personas que tienen problemas. ¿Y Dios no es el mismo Dios? Es el mismo Dios. ¿El problema quién es? ¿El presidente? Mañana se va a ir, va a venir otro. ¿Qué sigue siendo? ¿El gobierno? No, oiga, el problema es, como el pueblo hebreo, el problema es el individuo, la persona. ¿Usted cree que estoy diciendo pavadas? Después de que Dios lo liberó, después de que Dios le hizo pasar por las aguas, cerró las aguas, mató a los egipcios, lo dejó sin ejército para mostrarle su gloria. Mire con el pasaje que me encuentro. Busque conmigo, Libro de Jueces, capítulo 10. A ver si lo rápido. Jueces 10. ¿Cuántos de pronto están entendiendo que sus oraciones no son respondidas? ¿Y por qué será? ¿Qué fue? ¿Lo encontró? Creo que ahí se lo van a poner también. Jueces 10, 11 y 12. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, a los hebreos,
¿No habéis sido oprimidos de Egipto? De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Moab. Y clamando a mí, no os libré de su mano. No los libré, no los hice libres. Si sigo leyendo, después viene un problema, pero no vamos a leer eso, solo voy a tomar eso para referencia. No los libré. Yo no los puedo liberar a ustedes. ¿Acaso no liberó el Señor al pueblo hebreo? Dios no puede liberarlo a ustedes, Dios no puede guardarlo a ustedes. ¿Por qué llegamos a desesperarnos tanto? ¿Sabe qué decían en el desierto? ¿Para qué nos trajeron al desierto para morir acá con el sol que nos está quemando la cabeza? ¿Para qué? No hubieran dejado allá como esclavos. Allá al menos moríamos y nos sepultaban. Mire, extrañamos la cebolla. La Biblia dice que extrañaban la cebolla. Extrañaban lo que comían siendo esclavos. Hay gente que está como el pueblo hebreo. Extraña, voy a decir una vulgaridad, extraña lo que hacía antes de venir a la iglesia. Extraña lo inmundo. Extraña, si engañaba a una mujer, extraña saltar el tapial. Como albañil, que no se me enoje ninguno. Extraña, qué bonita eres. Porque ahora algunos albañiles cristianos le cantan cantito a las Jerusalén, qué bonita eres. Y no le está cantando al Señor, le está cantando a la extraña piropear. ¿Sí? La mentalidad de esclavo, ¿dónde está? Puede estar en nosotros. Puede estar en nosotros. Él nos libertará si clamamos a Él. No importa lo que venga, no importa lo que sea, Él nos libertará. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Cuando son niños es más problemático. Cuando son grandes, bueno, ya tan grandecitos se pueden defender. Pero mientras tanto, ¿qué? Uno tiene que ir a trabajar y a veces los tiene que dejar al cuidado de alguien. Y más si yo veo aquí mujeres que el esposo la ha dejado bandido, voy a decir una vulgaridad, porquería. Que le ha gustado mejor la diversión, le ha gustado mejor hacer su porquería, arruinando a la familia, arruinando a los niños. Yo provengo de un matrimonio así. Mis padres eran así, se separaron y a mi papá no le gustó. Y yo cuando era niño sufrí, padecí todo eso. Yo a mi padre lo quería matar. Yo antes de entrar al Señor maldecía a mi padre. Cuando llegué al Señor y fui libre de mi mente, libre, empecé a entender que él estaba esclavo, que su vida estaba en esclavitud. Y me empecé a preocupar de predicarle antes que muera o antes que le pase algo. Dios me dio la bendición de que vinieran varios predicadores y le predicara uno por uno a él, como para que no le quede ningún. La mente del esclavo lleva a que no podamos ver la sobrenaturalidad de Dios. ¿O yo no?
El Dios sobrenatural. Tengo que pagar esto. Es mucho. El Dios de lo sobrenatural. Es mucho. No es mi deuda. Firmé sin salir de garantía. Mira el lío que tengo ahora. El Dios de lo sobrenatural te puede liberar. No entiendo, no comprendo por qué ahora esto me persigue, por qué ahora esto me... El Dios de lo sobrenatural. El Dios de lo sobrenatural. ¿Tiene niño? ¿Cuánto tiene el niño? Levante su mano. Le voy a contar algo, pero no lo voy a leer, para acelerar. En Éxodo, anote, Éxodo capítulo 2, verso 1 al verso 10 está cuando se cuenta la historia de cómo Moisés fue guardado para lo sobrenatural. Quiero que sepan esto ustedes. Sus hijos fueron enviados a ustedes con un propósito. Si tu esposo te dejó, si tu esposa no quiere que sirva a Dios, tus hijos, haga lo que haga el adversario, Dios que lo envió con un propósito se va a cumplir. ¿Oíste, no? En ese tiempo mandaron a matar los niños. Todos los niños que nacían en ese tiempo los mandaron a matar. Y en esa temporada estaba ¿qué? Moisés, que nació. 3 meses tenía cuando su mamá ya no lo podía ocultar más. Y decidió ponerlo en una arquita o en un Moisés. La Biblia explica que le pusieron brea, léalo después, brea, todo. Lo puso y lo largaron. Y en eso viene la hermana de Faraón con las doncellas y encuentran esa canasta. Y ahí estaba ¿quién? Moisés. El mismo que enfrentaría luego a Faraón. El mismo que llevaría luego a los hebreos hacia la tierra prometida. Hay amenaza sobre sus hijos. Hay amenaza sobre su familia. Le amenazan. Tenga paz. Ríase, pero como libre, no como esclavo. El esclavo no puede reír. No llore más. Crea en el Dios de las promesas, en el Dios de liberación. Confíe en que viene para usted y para su casa, oiga, para usted y para su casa, la tierra libre. La tierra donde sus hijos soñarán y serán libres. Usted dejará de estar como está para ser libre. Voy a cerrar con esto, póngase sobre sus pies. Le dije al Señor, háblame. Lo que más deseo es que tú me hables en sueño. Y oiga lo que el Señor me habló en sueño para esta casa. Esta casa está haciendo misericordia, ¿o no? Los que están en célula, los que están dentro de la iglesia. Esta casa es una casa que está impartiendo amor, que está luchando por impartir amor. Estamos haciendo lo que sea para mostrar el amor de Dios a las familias. Y bajo esa condición estaba orando yo, pidiendo al Señor que me hablara para ustedes. Sueño que vengo con una canasta, estas bolsas de mercado, y dentro estaba llevando alimento, o sea, carne para la comida, para alimentar. Pero veo a la distancia un niño
con una bolsa juntando botellas. Y en el sueño yo me recordaba que en el lugar donde estaba había hecho recoger las botellas para llevárselas a alguien que las necesitaba. Y yo en el sueño me empiezo a poner triste, angustiado por él, que no encontraba ninguna botella, porque de eso subsistía. Pero en medio de lo que yo me iba acercando a él, visualizo una botella que estaba entre la tierra mezclada con lo yuyo, y yo le pego una patada para sacarla y cae cerca de él. Y trataba de alegrarle el corazón diciendo: ahí hay una. Pero cuando lo veo, ya no era él. Era una persona diferente. No era el niño que yo creía. Era alguien que venía a robar. Era alguien que venía con malas intenciones. Entonces yo en el sueño veo esta acción, que la botella no le interesaba lo que llevaba en la mano. En el sueño el Señor me muestra así una imagen del reloj que yo llevaba, y yo sentí la presencia de Dios, que Él me quería robar. Y como yo sabía lo que estaba pasando, la presencia de Dios se empezó a agitar dentro de mi cuerpo. Él se pone a espalda como para traición, saca su navaja, y cuando él la va a clavar o va a intentar clavarme la navaja, yo veo por los ojos sobrenaturales, porque lo tenía de espalda, por los ojos de Dios estaba viendo. Cuando él venía, la mano se le quiebra de esta forma y sale volando la navaja. Él en una actitud de ¿quién fue? ¿Quién me la quitó? ¿Quién me hizo esto? El Espíritu de Dios se manifiesta y empiezo a hablar y le empiezo a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. Tú te has equivocado. ¿A quién quieres atacar? Y ahora, por la orden de la palabra, tú vas a ver lo que va a pasar. Y cuando yo decía: ahora viene el poder de Dios, y me desperté, y el Señor me habló y me dijo: ve y dile a la iglesia que no importa el que esté queriendo traicionarlo o traicionarla, no importa aquel que vaya contra mis hijos, aunque ellos no lo vean, yo sí estoy observando, yo sí estoy viendo. Yo soy el Dios de lo sobrenatural. Nadie va a poder tocar tus hijos, nadie va a poder tocar tu casa, nadie va a decretar que vas a ir a la miseria, nadie se va a burlar de ti, nadie se va a burlar de ti, porque si se burlan de ti, se burlan del Dios todopoderoso que habita en ti. Ya no eres más esclavo, ya eres libre, ya te han quitado el cepo, ya te han quitado las cadenas, ya te han quitado a ti ese pensamiento de esclavo. Tú tienes que confiar que tu casa es libre, que tu familia es libre, que tus hijos son libres, que nadie va a truncar lo que Dios dijo para tus hijos, nadie va a truncar lo que Dios dijo para tu familia, nadie va a truncar. No hay abogado, no hay juez, no hay presidente, no hay rey, no hay nada que pueda con los decretos de papá Dios. Tú eres su hijo, eres el que está en la casa, tienes derecho a todo lo que está en la casa, tienes derecho a tomar, tienes derecho a escoger, tienes derecho a descansar, tienes derecho, son los derechos
de Satanás, ríase de su mentira. Él es un ilusionista. Papá Dios es sobrenatural. Papá Dios es sobrenatural. Él no necesita amenazar. Él no necesita decir: te voy a mostrar mi poder. Él es poderoso y dice: el pecado es pecado. Él es poderoso y dice: el que está en miseria es miserable. Él dice: mis hijos están en bendición y están en bendición. Esto es lo que el Señor te dice, iglesia. El que está en esclavitud es mejor que empiece a ser libre. Empieza a ser libre. Empieza a ser libre. Hay muchas cosas que Dios pretende hacer con ustedes, pero hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí. Hoy quiero que tú confíes en el Señor 100%. Te dieron una palabra, que serás cabeza y no serás cola. Va a llegar. Aunque se tardara un poco, ¿verdad? Le digo eso para los que están en las redes también, que nos siguen. Aunque se tardare un poco la palabra que el Señor dijo que te iba a bendecir, confía, porque vendrá. Verás a tus hijos bendecidos. Verás a tus nietos bendecidos. Verás toda tu casa florecida, florecida de bendición. Wow. Te preocupas por, no sé, por comprar un sillón. Ya pasará el tiempo de que te preocupabas por ese sillón. Porque vas a tener ese sillón, vas a tener más sillones, vas a tener una casa bonita, vas a tener un vehículo para moverte, vas a tener tantas cosas. Tus hijos disfrutarán. Eso es lo que quiere hacer el Señor con ustedes. Ora conmigo. Señor, gracias por tu visitación. Gracias por tu liberación y gracias por tu llenura. Gracias, Señor, por la palabra. Hoy entiendo que soy cabeza. Hoy entiendo que soy libre. Libre y no esclavo. Señor, yo creo que todas las dificultades que hay me ayudarán a que muestre que soy libre. Tú me liberas totalmente en este día de toda cadena. Vamos a declararlo, que hay en mi mente. Decláralo. Toda cadena que hay en mi mente que me dice no puedes, no puedes. Hoy soy libre de eso. Hoy declaro que la palabra sobrenaturalidad le pertenece a tus hijos, los que creen. Y yo creo. Yo creo. Vamos, ahora quiero liberarte y quiero que desates con palabras que son sobrenatural. A los que están en las redes, empiecen a escribir amén. Yo declaro, así como vas a declarar, ellos también tienen que declarar. Vamos, quiero que declaren: yo declaro que soy sobrenatural. Soy libre. En mi casa hay sobrenaturalidad. Y comienza a declararlo. Quiero que declares. Quiero que comience a declarar donde vos sabés que hay algo, donde vos sabés que te sentís que está complicado. Ahí declará: el Dios sobrenatural es sobre mi casa,
El Dios sobrenatural es sobre mi finanza. El Dios sobrenatural es sobre mi matrimonio. El Dios sobrenatural es sobre mi cuerpo. El Dios sobrenatural es sobre mis huesos. El Dios sobrenatural es sobre mis hijos. El Dios sobrenatural es sobre mi empresa. El Dios sobrenatural es donde yo viajo. El Dios sobrenatural es en donde me muevo. El Dios sobrenatural, vamos, decláralo, decláralo. Yo te estoy ayudando a que tú declares. Yo te estoy impulsando a que tú comiences a declarar eso. Vamos, decláralo, decláralo. El Dios de lo sobrenatural no va a permitir que quede sin trabajo. El Dios de lo sobrenatural me enviará el esposo que necesito, el amor que Él me enviará. Él sabe cómo es y no como yo creo que tiene que ser. El Dios sobrenatural es el que va a abrir fronteras para mi casa. El Dios sobrenatural es el que va a traer multiplicación en mi célula. El Dios sobrenatural va a hacer que yo sea un líder dentro de la iglesia. El Dios sobrenatural me va a levantar con autoridad. El Dios sobrenatural es Él el que me envió. Es Él. Vamos, decláralo, decláralo. Quiero que lo declares. Quiero que lo declares con tus labios, porque tú en este tiempo tienes que preocuparte más por lo que sale de tu boca que las amenazas que te hacen. Preocúpate por lo que sale de tu boca y no por las amenazas. Las amenazas no vas a comer. Las amenazas no vas a poder pagar. Las amenazas no se llega. Las amenazas y las amenazas. Preocúpate por lo que sale de tu boca. Sí se puede, porque soy el hijo del Dios sobrenatural. Sí se puede, sí se puede. Vamos, las redes declaren: sí se puede. Vamos, decláralo: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Soy hijo del Dios sobrenatural. Padre, creemos que somos libres en este día y que no importa la amenaza, no importa, porque tú permites que ese corazón se ponga duro, que esa vida se ponga dura, para que yo pueda entender quién soy como hijo, quién soy como hija. Soy el hijo de un rey, soy la hija de un rey. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias por lo que viene para mi casa. Gracias por lo que viene para los míos. En el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.